2 años. Y vamos a alabar el himno número 492. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Vamos a seguir alabando al Señor. Himno número 332. Himno número 332, vamos a alabar. Confío yo en Cristo que en la cruz murió y por su muerte listo a la gloria yo. Con sangre tan valiosa mis culpas lavaré. La derramó copiosa el santo Emmanuel. Me cubre tu justicia, me plena perfección. Tú eres mi delicia, mi eterna salvación. Jesús, en ti descanso, reposo tú me das. Con calma yo avanzo al cielo donde estás. Venir a ti me invitas a disfrutar, Señor. Delicias infinitas y celestial amor. Espero yo mirarte, oír tu dulce voz. Espero alabar
mi Salvador, mi Dios. Y vamos a seguir alabando al Señor otro himno. $364 vamos a alabar. El dolor, cerca está tu brazo cada día, y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía. Eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo. Sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía. Gozaré de tu consolación. Que el afán y la aflicción me llega, estará tu mano junto a mí. Y después en la postrera ciega, oraré ya junto a ti. Amén. Y vamos a seguir alabando al Señor. Himno número 183. Hacia admirable, dulce, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies, fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán
bella esa gracia fue mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, y los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Amén. Hermanos, vamos a seguir alabando al Señor. 323, vamos a alabar. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Gracias. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a orar. Primero, un momento, ¿no? Que todos los hermanos siempre vengan, ¿no? Con su barbijo, participar con corazón dispuesto, y a todos los hermanos también que están siguiendo a través del Zoom, a través del Facebook, le damos la bienvenida. Pueden poner sus cámaras encendidas, alistar su ambiente y disfrutar, ¿no? Del culto. Hoy es culto unido por la visita, ¿no? De nuestro pastor Andrés Lim. Están los hermanos de la iglesia del centro, los hermanos de la iglesia del centro, los hermanos de la iglesia Palma Verde, los hermanos de Shaddai. Bienvenidos todos. Bien, voy a invitar al pastor Andrés Coachani, él va a orar en este culto. Buenos hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, ¿no? Estamos de visita con el pastor Andrés Lee.
Y sé que cada uno de ustedes están muy contentos, listos para escuchar la palabra de Dios. Amén. Entonces con ese corazón vamos a orar. Sí, vamos a inclinar todo nuestro, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche. Estamos muy agradecidos, Padre. Primeramente, Señor, por su infinito amor que tiene para con nosotros. Así esta noche estamos agradecidos, Señor, primeramente. Cada día, Señor, usted nos da la vida para poder respirar. Y así también, Padre, usted, como en este tiempo, nos permitía también, Señor, como la visita del siervo de Dios, para venir a ver también, Señor, los hermanos. Verdaderamente estamos muy agradecidos, Padre, por haber traído al siervo. Podemos ver, Señor, ¿verdad?, cómo usted está abriendo las puertas, cómo, ¿verdad?, usted había preparado todo, Padre. Así también esta noche estamos, Señor, preparados para poder recibir, Señor, la palabra, poder, Señor, verdaderamente darte toda la gloria y la honra, Padre. Así, Dios Padre, también aún, Señor, todavía muchos hermanos, Señor, están en el camino. Señor, usted mismo te da la gracia, Señor, porque tu palabra dice, no depende de nosotros, sino de usted, Señor. Estamos seguros, Padre, que usted va a traer los hermanos que aún todavía están en camino. Padre, te agradecemos también, Señor, todo este tiempo. Usted nos permitía también, Señor, ayer, ¿verdad?, escuchando a nuestro Señor Pastor Sopar, como verdaderamente, Señor, por el aniversario de Perú, 200 años, Señor, cumplía. Y el Señor compartía grandemente el Evangelio. Y podíamos ver, Señor, los pastores de diferentes denominaciones estaban muy contentos, muy agradecidos, porque podían ver, Señor, cómo, verdad, usted nos dio un hermoso Evangelio verdaderamente a su siervo Pastor Sopar. Y así este tiempo, Padre Dios, nosotros también podemos transmitir tu corazón. Dios Padre, esta noche también, Padre, veramente, Señor, te agradecemos por traer a los hermanos. Estamos seguros, Señor, por los diáconos, las diaconisas, que están pues muy agradecidos, Señor, también por la visita del siervo, también la sierva, Señor, que estos días también ella compartía el Evangelio, Señor. Así, Padre bendito Dios, esta noche también, usted mismo, Señor, glorifique, Padre bendito Dios, por medio de su palabra, a cada uno de sus hijos. También te rogamos, Padre, por la salud, también por la vida de nuestro siervo Pastor Oxopar. Verdaderamente, Señor, como él sin cesar está trabajando a diario, Padre, anunciando el Evangelio al mundo entero, Padre Santo. Pues, Padre, verdad, nosotros cada día podemos recibir tu palabra, Señor, cada mañana, cada momento. ¿Verdad, Señor? Un tiempo de mucho alimento espiritual para poder también nosotros, Señor, transmitir y ser también unos evangelistas, Señor, para poder verdaderamente, Padre, que muchas almas que están sufriendo afuera, sin conocerte, Señor, pueda usted también traer, Señor. Dios Padre, esta noche también así, usted, Padre Dios, permita, Señor, este culto verdaderamente que usted permitió el culto unido, Señor, para poder, verdad, alabar y glorificar tu nombre. Padre, te agradecemos, Señor, también esta noche, Padre Dios, que usted use grandemente a su siervo, Señor, que nos visita, Padre. Sé que cada uno de los hermanos, Señor, están muy agradecidos, muy contentos. Después de un tiempo, Señor, su siervo llegó para visitar también a la iglesia, a los hermanos. Y así de esa manera, Padre, este tiempo estamos agradecidos, Padre, de todo esto, Señor. Esta noche también, Dios use grandemente a su siervo. Y así de esa manera, cada uno de los hermanos puedan predisponer su corazón para poder escuchar, Padre. Te damos gracias, Señor, esta noche. Y así, Dios Padre, todo esto te encomendamos, orando en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, eh, permite el culto unido, también los evangelistas de nosotros. Hoy estamos de fiesta, cena. Después de cuánto tiempo, yo le pregunté al pastor Andrés, después de cuánto tiempo viene a Santa Cruz, casi 2 años, buen tiempo, ¿no? Y creo que para nosotros también el primer evento así presencial como una fiesta, ¿no? Bueno, hermanos, vamos a pasar
Vamos a invitarle al pastor Daniel Toro. Él quiere compartir un testimonio. Por eso. Pero cuando nosotros conocimos, ¿no?, la misión, podía escuchar el Evangelio, la palabra de Dios. Y verdaderamente, ¿no?, como dice la palabra, sabed en esto que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. ¿Amén? ¿Por medio de quién? De Jesucristo, ¿cierto? Por medio de él se anuncia. ¿Y qué más dice el 39? Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Yo escuchando, ¿no?, las prédicas del pastor Oxopar, podía entender realmente, ¿no?, que por medio de la sangre de Jesucristo tenemos el perdón de pecado completamente. Eso pudo traer paz a mi corazón y estar feliz. Y anunciando este evangelio precioso, puedo ver el fruto de Dios. Es muy hermoso. De verdad no tengo palabras para agradecer la gran obra, porque
siempre, ¿no?, me sentía condenado, siempre me sentía mal, siempre estaba llorando, siempre estaba pidiendo perdón, una y otra vez. No tenía consuelo en mi corazón. De verdad, hermanos, es muy hermoso. Así como Pablo, ¿no? Antes de ser Pablo, él era Saulo, perseguidor de la iglesia, fariseo, circuncidado al 8º día. Pero él dice que él tenía su propia justicia. Cuando el apóstol Pablo conoció quién era Jesucristo, él se pudo dar cuenta, ¿no?, que la justicia del hombre es vana. La única justicia es la de Jesucristo. En él es justificado todo aquel que cree. Verdaderamente ahora nosotros tenemos esa seguridad eterna de salvación. Así, hermanos, juntos podemos compartir este evangelio.
que seamos siempre sus hijos, derramó su eterna sangre, nos preparó su infinito reino celestial, dándonos la eterna redención. Hasta que yo vuelva, dijo el Señor, seguí, hasta que todos escuchen el Evangelio, hasta los confines con el Evangelio, con el Señor hasta el día final. Hasta que yo vuelva, dijo el Señor, seguí, hasta que todos escuchen el Evangelio, hasta los confines con el Evangelio, con el Señor hasta el día final. Hasta que yo vuelva, dijo el Señor, seguí, hasta que todos escuchen el Evangelio. Hasta los confines con el Evangelio, con el Señor hasta el día final. Con el Señor hasta el día final. Gracias. Muy buenas noches a todos. Estamos muy agradecidos al Señor por esta oportunidad que nos da de presentarnos ante Dios y ante ustedes. Una iglesia hermosa, justa, limpia, bendita delante de los ojos de Dios. Amén. Aunque no hacemos bien las cosas, no tocamos bien eminentemente, ¿no? Tampoco somos artistas destacados, pero lo hacemos con el corazón para el Señor. Amén. Y eso nos llena de alegría. En la segunda interpretación que vamos a cantar con todo nuestro corazón, es diciendo, bueno es Dios. Amén. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, dile a Dios, al temor, seguro en Él está. Prometió nunca dejarte y abandonarte. Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecer
tu sangre derramó por mí, me lleno de su presencia y ahora puedo compartir. Ese amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Y aún no logro entender lo que el plan de ella para mí. Mi dueño eres tú, por la fe creo para ver de qué bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. El honor de todo es el Señor Jesucristo, amén. Si le damos un aplauso es para el Señor Jesucristo, amén. Él se merece todo. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a cantar esta canción de los misioneros, porque yo me acuerdo muy bien cuando llegó el misionero Andrés a Santa Cruz, un jovencito. Yo decía, ¿qué vamos a aprender de este jovencito? Sin embargo, estaba lleno del Espíritu del Señor. Amén. A veces nosotros, sin darnos cuenta, menospreciamos a nuestros siervos. Y ahora, un gran pastor, gran siervo del Señor, junto a los demás siervos de Dios, que vale la pena destacar, vale la pena anunciar, vale la pena contar a toda nuestra familia que nosotros estamos muy bendecidos con siervos del Señor, genuino, verdadero. Amén. Entonces, esta canción dice así, estrellitas. Una noche de verano, cuando niño miraba las estrellas desde el jardín en mi casa, en el campo. Solía estar en el mundo maravilloso de las estrellas, de pronto mirando atrás todos aquellos días, un día ya no desde el cielo, sino a mi alrededor. Vi surgir estrellitas una tras otra. Yo estaba tan feliz y nos alegramos. La luz del mundo ellos serán,
las bellas estrellas. Un día ya no desde el cielo, sino a mi alrededor, vi surgir estrellitas una tras otra. Yo estaba tan feliz y nos alegramos. La luz del mundo ellos serán, el evangelio florecerá con las bellas estrellas. Yo estaba tan feliz y nos alegramos. La luz del mundo ellos serán, el evangelio florecerá con las bellas estrellas, con las bellas estrellas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Alabar al Señor es un don, cantar, alabar, pero en la Biblia dice también que todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Todos ustedes respiran? ¿Les ha dado COVID y podían respirar? No era fácil, ¿cierto? Yo creo que cuando Dios nos ha permitido vivir en un lugar de altura, no era fácil respirar, por eso orábamos a Dios para poder respirar. Y también estando en la condición de paciente COVID, también orábamos a Dios para poder respirar, ¿cierto? Yo sentía como que por más que el aire entra por mi nariz, no llega hasta mi pulmón. Y por eso yo oraba a Dios desde el fondo de mi corazón, no podía pronunciar nada, pero Señor, deme la gracia, quiero respirar, por favor, que todo lo que respire alabe a Jehová. Yo voy a respirar para alabar a Jehová. Amén. Bien, hermanos, ¿están respirando? Entonces, ya están alabando a Jehová. Sí, a ver, un respiro. Ya suficiente, ¿no? Bien, hermanos, vamos a continuar con el programa. Tenemos
Bien, hermanos, a través de la alabanza nuestro corazón también se prepara para poder oír la palabra del Señor. Amén. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón, la palabra del Señor puede fluir, puede entrar, ¿no? Nosotros naturalmente tenemos faltas, tenemos fallas, tenemos defectos. Y a través de la palabra es que nuestra vida, de una vez, nuestra vida, ¿no? Puede ser guiada, dirigida a caminar conforme a la palabra, a la voluntad del Señor. Amén. Entre dos. Hermanos, hoy tenemos, ¿no?, la visita del pastor Andrés Lim. Pastor Andrés está dirigiendo la iglesia a nivel Bolivia y está pastoreando en la iglesia en La Paz, ¿no? Entonces vamos a recibirle con fuertes aplausos. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, todo está vivo, ¿no? Sí, yo también estoy vivo. Sí, primero para pasar el coronavirus, debe comer bien, ¿cierto? Los que flaquitos creo que es peligroso. Primero tiene que comer, muchos. Muchos piensan el coronavirus, peligroso, ¿verdad? ¿No? Pero sí, pastor los padecía, sí, primero comer bien, comiendo bien. ¿Qué problema? Que defensa, defensa. Y tal vez aquí está tercera edad, ¿sí? Y come mucho. Secreto, pastor Ospan, ¿sí? Y nos dijo, come bastante, mucho, comiendo mucho. Luego también, y duro, ¿no? Predicando el evangelio. Entonces, cuando tenga edad, primeramente, ese pierna enflaquece, porque no come. No come, clave es comer. Cuando come, da fuerza, toda la enfermedad. Ahí vence, vence. Además, ustedes ya son salvos, hermanos, ¿cierto? Por eso ya ahí, por la fe, confiando, entonces puede superar. Muy bien. Cuando yo estaba en La Paz, entonces primero, y COVID pasó, mi persona. Entonces la iglesia estaba, me dolía. Entonces cuando me duele, allá no quiero hacer. Solo dormir. Yo puedo dormir sin comer 2 días. Me gusta dormir, dormilón, ¿cierto? Entonces me dolía, me eché en la iglesia, cama había, me eché. En la tarde dormí hasta como noche. Entonces mi esposa me llamó, mi amor, ¿qué está haciendo? Me dueles, parece resfriados. Ay, ¿qué está haciendo? Ve rápido, casa pastora tiene que descansar. Entonces tengo miedo de mi esposa. Si los maridos deben tener miedo, ¿cierto? De su esposa. Debe obedecer rápido. Sí, señora. Rápido me fui a casa pastoral. Sí, y luego ya me eché. Desde ahí una semana me eché la cama. Y COVID era COVID, no sabía COVID. Entonces de ahí mi esposa me atendió. Comí muy bien, mi esposa y chef, cocinera, muy bien. Me casé muy bien. Aquí los hermanos casados también, solteros, debe encontrar bien su esposa. Sí, primero sabe cocinar. Entonces mi esposa cocinó y comí bastantes. Y entonces una semana después me recuperé. Después de recuperarme, mi esposa y se cayó, contagió. Entonces COVID, 1 mes echaba en la cama, 1 mes. ¿Y por qué 1 mes estaba en la cama, sabe?
yo estaba una semana, pero mi esposa un mes está. ¿Qué diferencia, sabe? Ay, lamentablemente, cuando yo estaba mal, mi esposa cocinaba bien. Cuando mi esposa se cayó en la cama, no hay casa, ¿quién va a comer, cocinar? Entonces mi esposa me decía, mi amor, tengo hambre. ¿Qué voy a cocinar? No sabe cocinar yo. Dios mío. Apenas es fritando y huevo nomás. Todos los días huevo, huevo, huevo. Ay, basta, mi amor. Basta, dice. Ay, no por COVID voy a morir, por el hambre voy a morir, dice. Por el hambre. Ay, sí me arrepentí, ¿verdad? Muchos. Debe aprender a cocinar. Los maridos. Ahí con su esposa, largamente sirviendo el evangelio, va a vivir. Entonces los hermanos de La Paz cocinaban, cocinando con olla, dejaba en la puerta. Entonces timbre, ¿cierto? Ting-tong, ting-tong. ¿Quién es? Pastor, dejamos comida, llévelo. Entonces llevando, nosotros así comíamos. Entonces los hermanos así cocinando. Mi esposa tardó un mes. Entonces, comiendo muy bien, rápido va a pasar. Amén, hermanos. Sí, no se preocupe con bioseguridad, alimentándose bien, luego confiando en Dios, va a pasar rápido esa enfermedad. Sí, esa noche primero vamos a buscar, hermanos, tiene la Biblia. Génesis. Esta noche vamos a buscar Génesis capítulo 9. Desde versículo 18 hasta versículo 27 voy a leer. Si atrás también escucha bien. Tal vez aprovecha, no se ve bien, luego alguien duerme, ¿sí? Allá. Aunque es chiquitito, todo veo atrás, cuidado. Y atrás, ¿sí? Cuidado, debajo de árbol, ¿sí? Se encontraron Génesis capítulo 9, desde versículo 18, voy a leer, hermanos. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros, andando hacia atrás, vieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios, sea Sem y sea Canaán sus siervos. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán sus siervos. Hasta versículo 27 hemos leído. Cuando estaba en el seminario un día, hubo gran seminario bíblico. Entonces para los ministros, por los encargados, un evento grande, es difícil, ¿cierto? Preparaciones, debe amanecer. También mucho estrés. Pero ya cuando realiza un evento grande, también fiesta, era fiesta. ¿Por qué fiesta? Mucha comida. Bastante, ¿cierto? Desde que llegué ayer, los hermanos invitaron. Sí, no voy a decir qué comimos, ¿cierto? No voy a decir. Tal vez alguien no cenaron todavía, ¿cierto? Sí, entonces va a tragar mucha saliva nomás, tal vez. Entonces no voy a decir qué hemos comido.
Desde ayer comimos bastante, sí, bastante. Entonces hubo gran seminario, expositor era Pastor Ospa. Entonces toda la iglesia, sí, juntando, uniendo, invitaron muchas, miles de gentes, participaron, escucharon el evangelio. Luego además, ¿qué hace? Los seminaristas, yo era seminarista. Entonces preparamos, ¿sí? Limpieza del baño, también transporte guiando, ¿cierto? Para que estacione bien. Luego también recepcionista, también en el lobby, también recepción, todos. Entonces los seminaristas trabajando duro. Pero aunque trabajando duro, pero cada día gran fiesta era, gran fiesta. Que mucha comida, abundantes. Entonces los seminaristas, ¿qué les gusta? ¿Qué le gusta a los seminaristas? Sí, comer, dormir, ¿cierto? Sí, después no voy a hablar más. Le gusta eso, eso es suficiente. Entonces, en el seminario, mucha comida. Seminarista, era fiesta. Sí, entonces, aunque físicamente poco duro era, trabajar duro y tal vez amanece, pero por la comida, pizza, hamburguesa, también llevando pollos fritos, y hay abundante era en Corea. ¿Mm? ¿Usted también quiere ir a Corea? Sí, hasta que explote podemos comer. Explote demasiado. Porque iglesia buenas nuevas en Corea, grandes, iglesias grandes. Cada iglesia, hasta provincia, edificios enormes, grandes. Entonces los hermanos también ofrendando. Sí, ofrendando, diezmando. Ese dinero ya promociona televisión, radios. Mucha gente viene. También comida aparte prepara los ministros, trabajadores, encargados. Para que no falte y prepara, ¿sí? Ese corazón de la iglesia. Entonces los seminaristas, después de trabajar, si comimos desayuno, almuerzo, cena, además, merienda, dice aquí, merienda, ¿no? Merienda, pizza, hamburguesa, pizza, y comimos bastantes. Después de comer, feliz era feliz, contento, pero de repente el pastor llamó, ven, se reúnen todos los seminaristas. Entonces rápido nosotros, porque pastor principal, ¿cierto? Llamó a nosotros, fuimos rápido a sus cuartos. Entonces el pastor esperaba. Ya, ¿llegaron todos? Sí, pastor, llegamos. Se sienta aquí, redondo, sentamos. Pastor dijo, miraba a nosotros como ahora. Miraba cada uno. Entonces nosotros recién comimos bastante, ¿cierto? Felices. Sí, pizza, hamburguesa, pollo, todos. Pero el pastor miraba a nosotros. Miserable. Pobrecitos. Nosotros estamos felices. ¿Por qué estamos felices? Lleno, lleno era, lleno. Aquí adentro pizza, hamburguesa, montón de comida. Aquí ya metimos. Adentro no sé, está mezclado. ¿Sí? ¿Qué será? Pero estamos felices. Pero el pastor miraba a nosotros. Pero dijo, ¿qué dijo? Miserables, pobres. No entiendo. Miserables ustedes. Luego el pastor abrió su boca, luego te explicó. Cuando yo empecé la iglesia, no había miembros. Entonces yo tenía que orar para mi comida. Tenía que orar todas las cosas. Entonces ha pasado muchas dificultades, pero en mi recuerdo no hay dificultades. En mi recuerdo no hay sufrimiento, dice. Ustedes han escuchado, ¿cierto? Su testimonio. Ay, ¿cómo así ha pasado? Dice. Sí, tan difícil, ¿cierto? Pero el pastor decía, en mi memoria no hay sufrimiento. En mi memoria no hay dificultades. ¿Qué hay? Gracias. Toda mi vida Dios me acompaña. Cuando me faltaba comida, si en un tiempo tenía hambre, orando a Dios, Dios me ha dado todo, todo. Cuando no tenía pasaje, orando a Dios, si de vez en cuando caminaba, era por pie, muchos kilómetros, caminaba, aunque le dolía. Pero pasando el tiempo orando a Dios, Dios ha dado todas las cosas. Después, iglesia construyó. Después, autos. Después, canales.
después libros, después todo Dios ha permitido. Luego pastor te explicaba todo esto. En mi vida, desde que empezó hasta ahora, sí hablaría que Dios me ayudó, sí hablaría que Dios me acompañó, ¿sí? Y va a amanecer, dice. Iglesia da, ¿qué da? Edificio enorme. Iglesia da hospedaje. Iglesia da pasaje, todo lleva. Corea, un territorio chiquitito, pero mucha iglesia. Cuando hace seminario, cuando hace un evento, iglesia trae buses, transportistas, demasiado muchos. Campamento mundial, cuando realiza en Corea, ¿cuántos buses? Casi 100 buses. Imagínense, 100 buses una línea. ¿Sí? Claro, alguna parte y contrata, pero alguna parte toda la iglesia tiene buses trae. Entonces, los seminaristas cuando viajan a algunos eventos, transporte apoya. ¿Qué hace? Abundante. Buses, iglesia tiene, lleva. Durante viajando, en el bus, ¿qué hace? Comimos, ¿qué comimos? Mandarina, comida, hamburguesa. Iglesia, hermana casa, desde madrugada ya viene. Luego, ¿qué hace? Prepara comida que lleve seminaristas. Lleva. En el bus, luego también alabamos. Gracias, Señor. Somos seminaristas. Luego alabándote, explicando. ¿Sí? Desde que empezó hasta que llegué en el bus, solo comer. Mucha comida. ¿Sí? Entonces, ahí, pastor, mirando, dices, miserable usted. Iglesia, todo da, todo. Transporte, pasaje, cama, comida, ropa, y todo da. ¿Cómo va a experimentar a Dios? Dice. ¿Usted cuándo va a experimentar cómo Dios me había acompañado? ¿Cuándo usted va a experimentar Dios que me acompaña, me soluciona? Miserable usted. Entonces, seminarista y pastor, mucha diferencia. Nosotros cuando se siente feliz, come. Feliz, así se siente, ¿cierto? Tal vez esta noche no sé muy bien ustedes también. Ay, hoy comí bien. No tengo problema, nada. Estoy feliz. Tal vez ustedes consideran las felicidades. Ay, no hay dinero suficientemente. Ay, no tengo mi propia casa. Ay, ¿hasta cuándo voy a subir micro nomás? Mucha gente. Ay, peligroso es. Tal vez entre ustedes piensan, ¿cierto? ¿Cuál es la felicidad? Pero ese día, pastor llamó a nosotros. Luego dijo, ¿usted cuándo va a experimentar? A su iglesia todo ya dando. Esa noche hemos leído Génesis, ¿cierto? Génesis capítulo 9. Aquí leyendo, Dios mandó diluvio. Mirándose a la tierra en el mundo estaba corrompido, llena de maldad, cometiendo pecados. Entonces Dios se arrepintió, quería destruir, por eso iba a mandar. ¿Qué va a mandar? Diluvio. Entonces ahí Dios hablando a Noé, haga el arca. Entonces ahí Noé, sí, escuchando de palabra de Dios, va a destruir, va a llegar destrucción. Todo va a morir. Entonces somos dignos de recibir esta maldición de Dios. Malos, sucios, inmundos. Entonces ya Dios va a enviar ese diluvio, pero ya Noé haga. ¿Qué haga? El arca. Ese arca es chiquitito, ¿eh? El tamaño, ¿qué tamaño es? Como un estadio, ¿cierto? Aquí Santa Cruz hay, grande. El tamaño de estadio. Sí, solo ancho nomás poco más chiquitito. Pero largo es como estadio. Imagínense, Noé va a destruir. Son sucios, demasiado corrompidos, llena de maldad. ¿Sí? Me arrepiento. Crear los hombres. Y va a enviar diluvio, voy a destruir. Luego empezaré de nuevo. Pero Noé, escuchando la palabra de Dios,
tenía miedos. Dios, por favor, ayúdame. Sálvame. ¿Qué voy a hacer? Entonces Dios, Noé, haga. ¿Qué haga? El arca. ¿Qué tamaño es? Después, ¿qué haga Noé? Los animales, ¿cierto? Los animales. Vamos a buscar aquí qué tipo de animal ya tiene que meter. Génesis capítulo. Ya 7, Génesis capítulo 7, versículo 2. Voy a leer poco rápido. Ya de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios. Y una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Ya, Dios, ¿qué está hablando a Noé? ¿Qué tipo de animal? Limpios. También inmundos, también, ¿no? 7 parejas. Entonces, escuchando Noé, ¿qué hizo? Desde ahí, ay, Dios dice, ¿cierto? Si luego ya agarrando cada animales, agarrando vuelta, ¿cierto? Y macho y hembra, ¿cierto? Según la Biblia, ¿cuántos machos? 7 parejas, macho y hembra. Entonces, poco difícil distinguir, ¿cierto? ¿No? Agarrar y volcar era volcar, ¿cierto? Ah, macho, ay, hembra, ¿cierto? Ya que 1, 2, yo contando, ya metiendo. Entonces, hasta ahí está bien en la tierra, ¿cierto? Pero ya versículo 3, vamos. También de las aves de los cielos. Ya no solamente en la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a volar Noé? Agarrando aves, ¿cierto? También, ¿cómo va a distinguir macho y hembra? Muy difícil, ¿cierto? Pero Noé hizo, no hizo. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Sí. Leyendo la Biblia conforme la palabra de Dios, hizo. Noé, antes de llegar el diluvio, solamente escuchaba la voz de Dios. Es posible, es imposible, pero no importa, porque llegó la muerte en mi vida. No escucho la voz de Dios, el diluvio va a llevar el agua. Ayúdeme. Yo quiero hallar la gracia de Dios. Noé quiere hallar, quiere recibir la gracia. Hágalo, era el arca. ¿Qué tamaño? Grandes. Luego, después de hacer ya animales, aves, todos. ¿Obedeció o no obedeció? Obedeció él. Jehová Dios, por lo menos en la tierra yo puedo, ¿cierto? Aunque tigre, ¿cierto? Peligroso. Pero puedo agarrar, volcando, uy, macho era uno, ya un macho, ¿cierto? Luego otra agarrando, es hembra, aleluya, una pareja, ya mete. Ya por lo menos en la tierra ya puede hacer. Pero las aves, ¿cómo va a hacer? ¿Cuándo ya Dios hablaría a nosotros? ¿Cómo voy a volar, Dios? Miles de animales, ¿cómo voy a distinguir macho y hembra, cierto? Sí, difícil. Pero Noé solo escucha la voz de Dios. Aún, ¿sí? ¿Hay posibilidad? ¿No hay posibilidad? Sí, Señor. Solamente usted me puede dar la gracia. Escucharé solamente la voz de Dios. Usted me puede dar las salvaciones. Ahí todo va a morir, todo va a ser destruido. Son pecadores, sucios, inmundos. Pero ahí escuchando la voz de Dios, él todo ya cumplió él, por la ayuda de Dios, ¿cierto? Por la ayuda de Dios, ya todo metió, luego Dios envió el diluvio. Mandando 40 días, 40 noches, el diluvio llenó todo el mundo. Ahí murió todas las personas. Solamente ¿quién nomás ya sobrevivieron? ¿Cuántos son? Ya vamos a contar. ¿Quién entró al arca? Noé, su esposa,
Sem, Cam, Jafet, sus nueras, 3, ¿cierto? ¿Cuántos? 8, solo 8 ya sobrevivieron, recibieron la salvación. Luego vieron, todas las personas ya murieron, el diluvio llevó, murió, recibió maldición de Dios. Solamente 8 personas, la familia de Noé, recibieron la salvación. ¿Hasta ahí entendieron todos? Ya luego, ya hemos leído esta noche, capítulo 9, versículo 18 empieza, ¿sí? Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de sus tiendas. Ya ahí luego ya empieza, después de ya salir del arcas. Después de salir, entonces a través de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, cubrió llena de la tierra por sus descendencias esa tierra. Dios bendijo, ¿cierto, hermanos? Dios ha dado la salvación. Dios bendijo. Luego también su padre Noé comenzó a sembrar. Ahí cosechó él. Luego, sí, exprimiendo uvas, tomando, estaba feliz. Luego durmió en la tienda, ¿cierto, no? Con desnudes, así ya empieza. Hermanos, ustedes también recibieron la salvación. O sea, ustedes todos recibieron la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, su sangre. ¿Recibieron todos? Sí, levanten la mano. Yo recibí la salvación. Sí, gracias, sí, todos ya recibieron. Creo que uno no está levantando manos, ¿sí? Debajo de árbol, debajo de árbol. ¿Sí? ¿Ya levantaron mano todos? Sí, ahora sí, me siento mejor. Ya escuchando el evangelio, todos recibieron la salvación. Entonces en nuestro corazón llega la paz, tranquilidad. Ahora yo puedo entrar. ¿A dónde podemos entrar? Al reino de los cielos, tranquilos, paz. Yo puedo entrar. Antes de entrar al reino de los cielos, llegaba muchas condenaciones. Si comete pecados, rápido llegaba. Ay, yo cometí pecado. Dios va a maldecir. Ay, luego en mi vida sucede accidentes, enfermedades. Por ese pecado creo que está sucediendo. Condenaba mucho, sufría. No debía dormir en la noche. ¿Sí? Luego, esfuerza, automáticamente esfuerzas. Voy a servir, voy a ofrendar, voy a hacer bien para que Dios me ayude, me bendiga. Pero ahí pasando el tiempo, luego encontré el evangelio verdadero. Luego ya entendió muy bien, eso no era así. El evangelio verdadero, ¿qué es? Solamente por la fe de nuestro Señor Cristo que murió, solo una vez para siempre, ya limpió nuestro pecado. Todos hemos escuchado. Mientras escuchando por la gracia de Dios, nosotros creímos. Luego llegó esta salvación tan grande, ¿cierto, hermanos? Tan grande, tan grande. Cuando nosotros aquí y entraron, ¿cierto? Y hasta ahora no podemos olvidar, era ese 15 de agosto, era 15 de agosto. ¿Qué año aquí ingresamos? 2000, el año 2010 era 15 de agosto. Aquí estaba, ¿no? Entre dos, tercer anillo es alquiler, $700 mensual. Pero subió el dueño, ¿no? Entonces $1000. Entonces los hermanos unimos, mejor pastor, hermanos, tener propia iglesia. Decidimos, luego hicimos contrato con dueños. Luego hasta 15 de agosto el año 2010 ya saldremos. Nos sale multa $1000. Con dueño ya firmamos contrato.
Luego ya acercándose y no podía encontrar terreno, ¿cierto? ¿Recuerda, no? Entonces preocupaba mucho eso. Entonces nosotros todos los domingos no hicimos culto, ¿verdad? No, mejor buscar salir. Algunos hermanos aprovechan, no hay culto domingos. Ya se vio, no sé muy bien, pero todos los domingos ya más importante es encontrar terreno. Hasta 15 de agosto ya no sale, ¿cuánto multa? $1,000 tiene que dar al dueño. Salimos. Me recuerdo un grupo de la iglesia más problemático, no voy a decir quién era. Creo que estaba desviando, ¿cierto? Pero gracias de Dios, siempre Dios trabaja, eran más problemáticos, más viles, ¿cierto? Ahí pasó ese lugar. Oh, aquí terreno grande, dice, está en venta. Luego ya avisó. Luego y llegamos los hermanos. Mirando ese terreno grande era. Nosotros, ¿cuánto estaba buscando? 2,000, máximo 2,000 metros cuadrados. Aquí más de 1 hectárea. Ay, no es de nuestro terreno, demasiado grande, ¿cierto? Entonces ese tiempo nuestro corazón chiquitito era, chiquitito, chiquitingo, aquí, chiquitingo, ¿cierto? Chiquitingo era. Entonces para nuestro corazón chiquitingo, pero terreno inmenso. Entonces, ay, aquí no es de nuestros, pero buscando, no podía encontrar. Cambiamos. Ese lugar Dios ha permitido, porque no había otra opción. Decidimos. Luego y encontramos la dueña. La dueña también, ¿cómo encontramos? ¿Sabe? Originalmente cuando vende terreno casa, el dueño no aparece, ¿cierto? ¿No? Inmobiliaria, también su persona, ¿cierto? Justo un señor se llama, igual que hermano Domingo, mismo nombre tiene. No puedo olvidar, ¿cierto? Se llama Don Domingo. Aquí, al lado, ¿cierto? Aquí está una casita, ¿cierto? Como ese señor cuidando ese terreno, todo hasta avenida. Dueño tiene terreno, ¿no? Ese hasta avenida, todo su terreno. Entonces, ahí está una casa, vivía un señor, Don Domingos. Entonces, cuidando sus terrenos. Ese señor encontramos. ¿Usted quiere comprar? Sí, yo tengo número de la dueña, dice. Entonces, ahí encontramos. Luego visitamos a su casa. Los diáconos, hermanos, somos pandilleros, ¿cierto? 15 hermanos, numerosas, porque no hay otra cosa, nosotros solo números. Entonces, 15 así hermanos, nosotros entramos. La dueña se sorprendió porque son muchos, ¿cierto? Entonces, cada uno hablamos, soy drogadicto, soy mafioso, soy maligno. Pero como Dios me Señor cambió, yo recibí la salvación. La dueña, si cada vez escuchan testimonio, está bien, yo voy a vender, wow, Dios está vivo, ¿verdad? ¿No? Dios está con ustedes, yo te voy a vender. Nadie voy a vender a otros, ¿sí? Señora, tenemos problemas. Grande aquí. Nosotros solo la mitad nomás. Entonces, señora, pensaba, ¿no? Nosotros no quería vender pedacitos. Pero escuchando sus testimonios, Dios está con ustedes. Venderé la mitad primero, luego otra la mitad. Yo no voy a vender a otro, dice. ¿Sí? Voy a guardar, luego voy a vender sí o sí a ustedes. Mejor mi terreno que sea iglesia. Así dice. Aleluya, ¿no? Amén. Hasta ahora guardando. Hasta ahora nadie compra, ¿cierto? Nadie compra. Hasta ahora guardando. Ahí empezamos, luego ya hacemos contrato, dice la dueña. Entonces, ¿cuánto tiene dinero ustedes? Entonces soy extranjero coreano, ¿cierto? ¿Cómo voy a decir no tengo nada, cierto? Quería hablar, pero en verdad no había nada. Entonces, señora pidió como unos $15,000 para empezar el contrato. $15,000, págame, dice. Pensamos, ¿cierto? Ahí no hay. ¿Cómo sabe ustedes? No había, no había. Y me metió mi mano en mi bolsillo y quería sacar algo. Sale, no sale nada. Y luego, no hay.
Dígame, ¿cuántos? 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 Decía. Entonces los hermanos, nadie responden. ¿Cuántos? Yo me miraba. ¿Cuánto hablamos? Nosotros podemos dar $1,000. 1,000. ¿A 1,000? Nosotros nunca pensamos iba a aceptar, ¿cierto? Él ya pide 15,000, pero $1,000 agarrar ese terreno todos. Solo $1,000 nomás tenemos, señora, ¿sí? Pero Dios va a dar. Amén, aleluya. Está bien, dice. Tráeme $1,000. Luego empezamos contratos. Ahí empezamos. Pero no había dinero, ¿no? Luego por cuota, ¿no? Cada mes $2,600 mensualmente. 2 años, por 2 años tenía que pagar. Entonces, primero un adelanto un poco más fuerte, ¿cierto? Un monto, pagando, juntando ofrenda decidida. Luego empezamos. Luego, cada mes, muy rápido regresa, ¿cierto? ¿Sí? Inclino, entonces puedo entender, inclino. Entonces ahí La Paz también, casa pastoral, alquiler. Mensualmente pagamos. Tesorero, pastor está acercándose. No hay. Ya oramos. Entonces, otra vez diácono me llama. Pastor, ya otra vez un mes. Entonces, diácono, ¿por qué tan rápido es? Tiempo no me agarra ese maldito, es muy rápido. ¿Cierto? Agarra era. ¿Por qué tan rápido? Me siento ayer pagué ayer. La dueña mala parece. Cada vez sin hacer nada, solamente cobrar. ¿Sí? Entonces, muy rápido ya viene. Entonces, aquí mes viniendo $2,600. No había. ¿Sí? Entonces, se preocupaba mucho. No había otros. Cada uno, mirando, ¿quién va a pagar? Ese hermano va a pagar. Ese hermano, ¿cuánto tiene? Ni siquiera tiene su casa. No. Ese hermano no tiene ni siquiera pasaje caminando. Entonces ya cada uno mirando, ya no había, ¿verdad? No había esperanza. Pero $2,600, ¿cómo ya pagamos? Increíble, ¿cierto? ¿No? Dentro de un año todo pagamos. Pagamos. Antes de cumplir. Entonces cada mes los hermanos se preocupaban mucho. Tesorero, pastor, ¿cuánto tiene dinero? No hay. Dígale que hermano que si pague, ¿cierto? Mejor era alguien por la fe, ¿sí? Pastor, voy a prestar del banco, era, ¿sí? Hipotecando mi casa, aleluya, amén, ¿cierto? Nadie dice así, nadie. Calladito, Entonces cada mes hablando entre hermanos, no hay. Pues no sé, ¿cómo nosotros pagamos? Orando a Dios. Una vez un hermano llamó. Ay, pastor, quiero ofrendar. Entonces, ¿por qué me diga? Quiero ofrendar, ofrenda nomás al folí. Yo pensaba, ¿cierto? Ay, ese hermano quiere jactarse. Por eso, ay, llama misionero. Quiero ofrendar. Entonces, negativamente pensé. Y ese hermano malo, carnal, ¿cierto? Si quiero ofrendar, silencio, nadie sabe. Pone, ¿cierto? Uy, muy espiritual. ¿Cierto? Pero ese hermano me llamó, pastor. Sí, hermanos, quiero ofrendar. Y dice, ay, ese hermano carnal, ¿por qué me avisa esto? Ay, yo quiero meter. Entonces, mete nomás al folí. Pastor, no entra al folí, dice. ¿Cómo no entra al folí? Dinero, ¿cierto? Y billete no entra. Piedra es, entonces, ¿cómo no entra? ¿Cómo no entra, hermano? Es. Grueso, dice, grueso. Grueso, ¿eh? ¿Cuánto grueso, eh? Entonces, 100 bolivianos, 50 bolivianos. No, mucho es, pastor. Mejor es, yo entregaré efectivo, dice. Mucho es. Entonces ese hermano ofrendó, ¿sí? Justo Dios ayudó. Entonces diezmó, ¿no? Diezmó $5,000. $5,000. Otra vez, $13,000 a algunos hermanos. Ahí, Dios, sí, dando ese corazón a los hermanos.
Luego nosotros pagamos mes, mes. Claro, nosotros oramos, ¿cierto? Cuando aquí no había nada, nada aquí. Aquí era valle, ¿cierto? Árboles. Entonces nosotros no teníamos dinero aquí, entramos. Solamente aquí una esquina, pedacitos, está medio tumbado. Porque la dueña y trajo policías, pelearon, loteadores, aquí muchos loteadores. Entonces debajo de tierra había cañones, todo grifos, ¿cierto? Entonces la dueña trajo un montón de policías, pelearon, expulsaron todos. No, nosotros después ingresamos. ¿Cómo ingresamos? 15 de agosto, ¿cierto? Un camión rápido aquí para no pagar $1000 multa, ¿cierto? Ese dueño, malo. No, no es malo, ¿cierto? Buen dueño era. Empujó a nosotros, ¿cierto? Sí. Cuando no hubiera encontrado ese dueño bueno, ¿cierto? Excelente, todavía iba pagando, ¿cierto? Pagando alquiler, así va a vivir miserable. Entonces ahí empujando, si nosotros ahí salimos, ahí dejamos ese lugar, era amontonado. ¿Sí? Muebles, mi libro, todos. No había nada. Al día siguiente llovió, llovió, aleluya, amén. Eso no servía, porque apenas nosotros lo que podemos usar trajo, pero llovió. Rompieron, ¿sí? Todo ya botamos, quemamos. Hasta el libro todo ya botamos, quemamos, ¿sí? Entonces ahí no había. Ese tiempo seminaristas, no había casa, pero alguien tiene que cuidar. Si entra al teatro, ¿cómo va a ser? ¿Sí? Es duro, ¿cierto? ¿No? Una lucha, ¿no? Por eso, seminarista, usted queda aquí. Pastor, ¿dónde voy a dormir? Mira, ¿dónde va a dormir? Aquí. No hay nada. Pastor, ¿aquí? Sí, tiene que entrenar usted, recibir entrenamiento, seminarista. Duros, soldados, mejores, aquí. Ignorante, ¿verdad? No somos ignorantes, no sabíamos. Luego los seminaristas también, sí, amén, aleluya, dice. Es buen seminarista. ¿Sí? Si ahora hablaría los seminaristas, voy a irlo más, aquí terrible, es comunista, ¿y cómo aquí puede dormir? Pero ahí durmieron seminaristas, cuidando terreno. Luego camping 1, ¿cierto? Chiquitito camping. Entonces un día visitó su madre. Su madre vive muy bien, casa propia en el centro. El suyo semina en donde duerme, en el camping llena de tierra. De vez en cuando es pichito, lleno de bicho. Me daba mucha vergüenza. ¿Qué está haciendo? Un niño guapo, ¿cierto? Llevando, ¿cómo entrena? Me daba mucha vergüenza, no quería mostrar. Pero ahí, cuidando, dormía. Un día salió seminaristas. Luego uno más acompañaba saliendo. Kutuchi salía. ¡Ah! Gritamos, Kutuchi, Kutuchi. ¿Tú dormiste con Kutuchi? Luego y con piedra matamos todo. O sea, hay mucho Kutuchi aquí, ¿cierto? ¿No? Ahí estaba construyendo. No había. Mi esposa estaba embarazada. Entonces no había dónde va a dormir. Entonces, hermano Oscar Calderón, su casa, ¿cierto? Espíritu Santo, hay ese tiempo. Hay unos meses estábamos allá y oramos, ¿cierto? Necesitaba casa pastor. Pero en vez de primero salón, no había salón. Por eso salón construyemos, ¿cierto? Entonces mientras yo, mi esposa allá en la casa de diácono Oscar Calderón. Entonces según su apoyo, ¿no? Ahí quedamos. Luego aquí y estamos, porque aquí muy bajo, ¿cierto? Pampa de isla es el lugar. Llueve y llena es. Luego sale, ¿qué sale, sabe? Scorpion sale, Scorpion. Entonces necesitaba llenar tierra. Pero no había dinero comprar tierra, ¿cierto? Arena no había.
Sí, entonces, ¿cómo es nosotros orando? Algunos hermanos ofrendan, alguien trae tierra, aquí llenamos. Después de traer tierra, arena, ¿qué necesita? Una máquina, ¿cómo que es para presionar? Para presionar, ¿no? Sí, ese equipo, pero no había dinero. No había. Y orando a Dios, ayúdenos. Necesita salón. Sin salón, ¿cómo va a ser? Aquí el lugar demasiado calor, ¿cierto? Oramos a Dios. Entonces un hermano ofrendó. En la noche trajo una máquina. En la noche, alumbrando aquí, trabajamos, nivelando, planando. Esa máquina de vuelta, estaba feliz. Wow, pronto aquí, ¿qué va a construir? Un salón era. Sí, ahí mirando esa máquina, no me estaba feliz. Luego construimos. Porque esa distancia muy alejado, ¿sabe? Las vigas. Hay secreto. Originalmente así no construye. Cuando construiría así, uy, bota era inútil, no sirve. Pero porque es largo distancia, hablamos, hermanos, aquí solo un rato provisional. Luego construimos bonito así. Dios va a permitir. Entonces no gasta mucho, es mejor la vida, muchas distancias, así. No importa, se cae, no se cae. Así un tiempo nomás va a usar aquí provisional. Luego viga nosotros colocamos, pero techar tardaba demasiado. No había dinero. Ahí nomás estaba. Luego hay unos. ¿Sabe en el medio aquí eso techamos? Pero medio es, ¿cierto? Estaba espacio. Luego haciendo cultos, llovió mucho aquí, ¿cierto? Llueve aquí. Justo medio no cubrió aquí, esa línea. Entonces cuando ya plena de culto, ya llueve, ¿qué pasa? Quiera era, todo el hermano escapa y todos lados. Porque llueve, se cae, ¿cierto? Todo aquí chorea agua, una línea. Entonces todo como mal de rojo era así, rápido, ¿sí? Se divide, hermano, rápido. Porque ya lluvia. Luego ya hicimos cultos. Aquí el diácono Miguel, ¿conocen? Diácono Miguel. Sí, estaba enfermo, casi a punto de morir. Todos pensamos va a morir. Ese hermano subió. Ese hermano. Aquí tiene que subir. ¿Quién puede hacer? Pastor, ¿quién va a subir ese techo? Dice ese techo. Nadie, porque son gordos. ¿Quién va a subir acá? Dice, va a caer, ¿cierto? Pisando. Ese hermano flaquito, era flaquito, casi a punto de morir. Pastor, yo voy a subir. Antes de subir va a morir, ¿cierto? Antes de... Ese hermano sí subió. Luego nosotros pasamos materiales. El diácono Miguel, uno a uno, tardó demasiado. Pero cumplió. Hasta ahora no murió. Ese hermano muy sano era, muy sano ahora. Y ahí, medio cubrió. Entonces en el culto ya pasamos. Pero aquí después de construir, uy, insoportable aquí. Calor era calor, ¿cierto? Necesitamos, ¿qué necesitamos? Al aire libre, allá, aquí espacio al lado. Construimos. ¿Qué hacemos, pastor? Yo mirando aquí cabaña, genial, dice. Aire libre, culto feliz. Entonces decidimos, ¿qué decidimos? Hacemos cabaña. ¿Cómo se llama? ¿Botacué? Entonces allá y Lío Piraí, donde vende sonso y cuñapé. Entonces, ay, pastor, hay un modelo bonito, dice. Invitaré, cuñapé, es comiendo, vamos a ver, copiar, dice. Me llevó, comimos sonso y luego rico era, sacando foto, todo. Ese modelo, nosotros aquí hicimos. Y recuerda, ¿no? Aquí había, ¿no? 2 cabañas, ¿cierto? Pero para hacer cabaña, todo material, madera, gruesos. Las vigas, bambús. Luego motacue, todo dinero. ¿Cómo hicimos?
justo hermana Nelly compró un monte allá. Pastor, recién compré. En mi monte tiene mucho motacuris. Gratis. Yo voy a dar. Gracias. Amén, aleluya. Llevamos, hermanos, para cortar árbol, ¿cierto? Entonces un hermano cortando árbol, cayó su cabeza. En vez de ahorrar, más gasto era, más gasto. También come mucho, demasiado, hermanos, y para ir a alimentarse. Ay, Dios. Luego ya nosotros llevando ahí en el monte había un árbol, ¿cómo se llama? Palo de diablo. ¿Han escuchado? ¿No conoce? Parece no es cruceño usted. Palo de diablo. Sí. Palo diablo. Entonces, aparentemente un árbol. Pero cuando toca, ¿qué pasa? El diablo sale. ¡Uah! Luego pica. Demasiado, demasiado duele. Entonces, hermano, mejor es los jóvenes problemáticos traer aquí, amarrarlo. Rápido va a cambiar aquí. Ese palo diablo, vamos a llevar al terreno, ahí ya plantamos. Luego los problemáticos, hermano, amarrar ahí, rápido a arrepentirse. Rápidos. Entonces, luego también Motaku, ¿no? Motaku y nosotros trajimos. Entonces, nosotros escuchando en ese árbol vive víbora. Entonces, escuchando, nadie quiere subir. Mejor comprar un boliviano, una hoja, un boliviano. Compramos. Luego tiene que doblar, ¿cierto? Su rama, ¿no? Todo dobla. Pues en el domingo culto termina, no regresa nadie. Es una misión muy importante doblar. Motaku. Todo doblamos, ¿cierto? Todo. Luego ahí ya pusimos, ¿cierto? ¿Recuerda, hermano? Ya uno a uno pensando, sí, nosotros recordamos. Si no había dineros, no había muchas cosas. Pero nunca podemos olvidar. 10 años atrás, 10 años atrás. Y jamás podemos olvidar. Cada momento Dios acompañó a nosotros. Envió personas, ayudantes, envió dineros, envió todas las cosas aquí necesidades. Envió. Entonces recordando, Dios ayudó o no ayudó, hermano. Ayudó. Nosotros no pensamos otras cosas. ¿Cómo podemos meter arena aquí? ¿Cómo podemos planar? ¿Cuándo va a plantar columna? ¿Cuándo va a techar para que escuche, hermanos? Motaku más barato era. ¿En dónde va a conseguir? Orando, enviaba, daba informaciones. Nosotros sin saber, ya directo, ¿cierto? Aquí madrugada, hermanos, se fueron para traer bambú. Hermano Wilson, ¿conoce? Wilson Canón. Sí. Mi campo hay bambú, dice, gratis. Entonces, y en la noche se fueron un camión, todos trajeron bambú, gratis. Cuando nosotros pensamos, luego hablamos, planeamos, Dios todo ayudó. Envió personas. Aquí equipos, también baños, materiales, todo. Todo. En el principio había, no había. Sí, aquí tampoco, hermanos, había. Cuando yo vine acá, no había guías, diáconos. Cuando se reúne 3, 5 hermanos, son miembros importantes. Cuando es segundo, tercer anillo, cuando domingo, afuera, ya cuide auto, dice, cuide autos. Pero yo salí, ¿qué auto cuida es? ¿Qué auto es? Aquí uno nomás hay, ¿qué necesita cuidar? Dice, uno es uno. Pero también muy importante, dice aquí raya, hay niños malos. Aquí no había. Pero cuando aquí ya trasladamos, aquí un lado, ese terreno, ¿no? Desde ahí, hasta atrás, reja llena de auto, culto. Hasta bus trae, bus, ¿cierto? Llena de auto. Dios permitió todos. Entonces, yo también recordando cómo ha pasado 10 años.
Aunque algunos hermanos también, algunos también, ¿cierto? Juntos pasamos. Tal vez no había, sí, comida, tal vez no había nada, pero nosotros oramos, orando, sí, solo necesitaba el evangelio. Dios envió personas, Dios envió, ¿qué envió? Una vez me levanté hora piadosa. Aquí auto había probó, ¿cierto, no? Probó. Entonces, y me salí para hacer hora piadosa. Hay al lado de baño público, hay un depósito, ¿cierto? Temprano me salí, pero un señor de repente sale depósito, salía afuera. ¿Quién es hermano? ¿Quién será? ¿Mm? Silencio salí. Yo pensé que un hermano, ¿sí? Pero preguntando, nadie vino. Al día siguiente, otra vez. ¿Quién era? Mendigo, mendigo. Aquí depósito caliente, ¿cierto? Ahí estaba descansando y sale. Si en la noche viene descansa, aquí grande, ¿cierto? Nadie. Entonces, despacito saliendo mendigo. Necesita, ¿qué necesita? Pero. Pero necesitaba. Un día durmiendo, man, dice. ¿Qué pasó? Uy, pero entró aquí. Aquí grande, ¿cierto? De la calle entró, multiplicó. Aquí, llena de pero, era llena de pero. Toda la noche, guau. Ladrones, nadie. Aquí luego viviendo, ratones venía, ratones. Uy, me rompieron mi cama, así todo. ¿Cómo hacemos? Trampa, nosotros pusimos trampa. Pero muy inteligente ratón, ¿cierto? Solamente come nomás, pero no. Ay, ni modo. Necesita, ¿qué necesita? Gato. Sí, necesita gato. Gato también apareció negros. Al día siguiente, blancos. Al día siguiente, pues, blanco, negro, también. Todos ya gatos. Mucho aquí, multiplicó aquí. Aquí zoológico era, zoológico. Perros, gatos, todo aquí. Ahora recuerdo. Si cuando necesita, ¿cierto? Dios todo ya permitió aquí. Todos, increíble. En ese lugar muchos hermanos se casaron. Luego se escucharon el evangelio. Recuerdo, hermanos, nosotros no pensamos otra cosa. ¿Qué voy a comer? A mi casa, a mis profesiones, mis estudios, mi futuro. Nunca pensamos. Solo necesita columna, necesita arena, necesita techo, necesita una puerta. Ahí pensando, orando, Dios envió todas las necesidades. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Aquí Noé era Noé. Antes de morir, antes de enviar diluvios, él dio su corazón muy humilde. Dios, soy pecado, sucios, inmundos. Necesito su gracia. Dios, Noé, haga el arca. ¿Qué tamaño, Dios? Sí, tamaño estadio. ¿Cómo puede hacer Dios? ¿Quiere matar a mí? ¿Cómo así puede hacer? Así respondió. No. Aún es imposible. Sí, usted me va a ayudar. Usted me va a ayudar. Luego, construyendo. Después, Dios habló, animales, de la tierra, en el cielo, todo. Hizo. Luego, después de enviar el diluvio, solamente la familia de Noé recibieron la salvación, hermanos. Amén. Después de recibir la salvación del diluvio, la Biblia, versículo 18 dice, si los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Ellos son salvos, hermanos. Salvos, hermanos. Del diluvio son salvos. Salieron, dice, del arca. Luego ya empiezas, ¿sí? Con la gracia de Dios. Llenaron en la tierra. Dios bendijo, multiplicó, sembrando, cosechando, bebiendo abundantemente.
Dios bendijo. Pero entre 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, pero un hijo se llama Cam, era Cam, ¿cierto? Sí, entró a la tienda de su padre, estaba desnudos. Entonces, él, rápidos, ay, como mi padre. Luego salió, avisó 2 hermanos. Luego 2 hermanos también escuchando, entraron a la tienda de su padre. Luego, girando, dando espalda, luego cubriendo, salieron. Luego después su padre se despertó. Luego llamó Cam. Luego, ¿qué dijo? Maldijo era. ¿Sí? Aquí vamos a ver, ¿no? Versículo 25. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo será a sus hermanos. Y maldijo era, sea siervo de siervos, esclavos. Entonces su padre, ¿por qué ya maldijo era? Después de recibir la salvación, muchos hermanos, antes de entender la salvación, sufría, condenaba mucho. Después de entender, ya no hay más condenación, hermanos. Soy salvo. No tengo pecado. Ya yo puedo entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Rápido acepta. Entonces, yo puedo entrar al cielo porque yo procuro, sufro. Porque yo sacrifico. Soy salvo. Suficiente. Yo viviré, comer bien, disfrutar bien de este mundo. Rápidos. Satanás engaña. Tú necesitas, ¿qué necesitas? Por lo menos una casita. Por lo menos necesitas una plata, dinero, tener negocios. Luego disfrutar poco de este mundo es, porque así vive para el evangelio, iglesia, evangelio. Tú recibiste la salvación, ya suficiente, ya va a entrar al reino de los cielos. Disfrútenlo, dice, en el mundo. Gana bien, una casa linda, autos bonitos, disfruta. Ahí Satanás engaña. ¿Qué hace? Rápido, acepta. Ya una parte de la Biblia vamos a buscar, ¿no? Primera de Timoteo. Ya, primera de Timoteo, capítulo 6, desde versículo 3 voy a leer. Libro de primera de Timoteo, capítulo 6, el versículo 3. Si esa parte nomás leyendo, compartiendo, terminamos. ¿Ya encontraron, hermanos? Voy a leer, desde versículo 3 voy a leer. Si alguno enseña otra cosa, si no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme, así, primera de Timoteo, capítulo 6, ya primera de Timoteo, capítulo 6, desde versículo 3 voy a leer. ¿Ya encontraron todos? Ya voy a leer. Ya si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Ya aquí dice, si alguno enseña. ¿Qué enseña, hermanos? Otra cosa era otra cosa. Otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Otra cosa enseña que hablando fuera de sana doctrina, sana palabra de Dios enseña. ¿Cuándo eso acepta, hermano, otra cosa? Como cámara. Después de recibir la salvación, Satanás rápido engaña, enaltece. Soy salvo. No tengo pecado ya. Yo puedo entrar al cielo. Luego mira, ¿quién? Los pecados malos. Sonsos, tontos, no entienden. ¿Por qué yo echando, predicando? ¿Por qué no entienden? Rápido engaña, enaltece. Soy salvo. No tengo pecado. Ya soy libre. Soy hijo de Dios. Pero Satanás enaltece, engaña. Altos corazones. ¿Qué hace? Confía en mí.
ya no necesita la sana palabra, doctrina. No, confía. Lo que surge, luego dice, sí, ¿hasta cuándo voy a servir entonces? Sí, soy salvo. Viviendo este mundo necesita plata. Viviendo este mundo necesita mi casita. Viviendo este mundo necesita mi propio auto. Eso es normal. Acepta, cree, luego aleja la palabra de Dios. Cree, confía mucho en mí. Aquí versículo 4. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Cuando Satanás engaña, ustedes enalteces, siendo salvos, hermanos, enalteces. Ya no sirve, hermanos, ya no sirve. Que aleja rápido la palabra, sana palabra. Luego mi doctrina, mis pensamientos me engañan, me agarran. Aquí dices, está envanecidos, nada sabe y delira acerca de cuestiones, contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Desde ahí sucede esto entre hermanos, iglesias, contiendas, peleas, luchas, discusiones, murmuraciones. Ahí empieza. No solamente hermanos, entre los ministros, entre los también evangelistas, entre los también diáconos. Eso sucede ya envanecido, altos. Ya no confía más en las palabras. ¿A quién confía entonces? ¿A quién confía, hermanos? Sí, en sí mismo, ¿no? Confiando en mí. Soy salvo. Soy hermanos. Soy antiguo. Yo ya sé, ¿sí? Dirigir, compartir la palabra. Yo ya sé, es el evangelio. Tantas veces hemos escuchado. Yo ya sé, soy salvo. No tengo pecados. Soy libres. Luego rápidos, envanecen. El versículo ya 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces aquí, ¿cómo es? Corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Usa esa palabra, sana doctrina. Es el evangelio tan precioso. Usa. ¿En qué manera usa? Para mi beneficio. Usa. Luego se corrompe. Luego aleja, ¿sí? De esa sana doctrina. Sana el evangelio. Se aleja. Muchos, ¿sí? Salvos, hermanos. Ya versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamientos. Versículo 7. Ya, versículo 7 voy a leer. Ya, luego versículo 8, los hermanos pueden leer. Ya, ¿entendieron? Ya voy a leer 7, ustedes 8. Ya. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Ya, 1, 2, 3. Amén, hermanos. Sí, no hemos traído nada. ¿Por qué tanto se preocupa? Cuando nació, todo Dios ha dado, cubrió. Salud, familia, hijos, todas las necesidades. ¿Qué tanto se preocupa? ¿Por qué quiere tener? ¿Cierto? Claro, por el evangelio necesitamos. Pero aquí dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Amén, hermanos. ¿Está contento? ¿Ya usted tiene comida? ¿Tiene ropa? ¿Alguien andando desnudes? Ay, qué vergüenza, ¿cierto?
Ya nadie, contentos, dice, contentos. Satanás engaña, hermanos. Eso necesita. Eso. Luego ya procura deseos, envidias. Otro que más avanza que yo. Otro que más gana que yo. Envidia. Pero aquí leyendo es contento, suficiente. ¿Sí? ¿Por qué es contento? Aquí está versículo ya 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Los que quieren enriquecerse. ¿Quién quiere enriquecerse, hermanos? Dios no me va a dar. Dios no me va a dar. Yo necesito. Por eso los que no creen, necesito casa, necesito auto, necesito ya, ¿sí? Economía, necesito esto. Entonces los que no creen en Dios que me va a dar, entonces ellos tienen que procurarse, a caerse, tentaciones. Luego, ¿qué dice? Aquí, fracasar, ¿no? Ya 10, el versículo 10, leyendo, terminamos. Ya porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Los que ya quieren ganar dinero necesitamos, hermanos. Mientras usted sirve el evangelio, para el evangelio necesita predicar. Para el evangelio necesita esto. Mientras ustedes sirviendo el evangelio, toda la necesidad, Dios va a cubrir, no va a cubrir, hermanos. Ese lugar entramos, cero era cero. Era minus. Aquí nosotros construimos, pero no tenía dinero, tampoco podía contratar contratista. Entonces hablamos, juntamos dinero, compramos contra un maestro, luego aprendemos nosotros. Luego, chao maestro. ¿Ya quién es maestro? Aquí, hermano, mismo maestro. Ahí según ese plan, ¿cierto? Y compramos, orando, pagamos dinero diariamente, maestro caro. Luego quedaron, ¿quién quedaron? Los hermanos. Aprende bien, hermano. Sí, pastor. Aprende. Pero aprende bien. Turucho. No tenía interés mucho. Aprendió. Maestro, chao, mañana no venga más. ¿Por qué, señor? Ahí está bien, no hay dinero. Ya, chao. Se fue. Ay, aleluya, amén. ¿Aprendieron bien? Sí, pastor, aprendimos. Ay, ganamos dinero. O sea, hermano, y revocando era. Casa pastoral, pared, ¿no? Así, estaba bien. Embarazada. ¿Quién hizo? Ahí, casa pastoral, sí, mirando. Hermano, así aprender. Ahora profesionales, ahora contratistas, gana muy bien. Hermanos, aprendieron. Hermano, mientras ustedes viven con la iglesia, con el evangelio, no es necesario usted necesito dinero. Usted mismos, necesito dinero. Necesito mi casa. Ustedes van a procurarse. Ustedes van a caerse de tentación, envidia. Sufre. Pero confiando en Dios, Dios me va a dar. Mientras ese mundo sirviendo el evangelio, Dios todo va a cubrir. Amén, hermanos. Mientras vive con ese evangelio, Dios da auto. Dios te da esposa bonita. Dios da hijitos chiquititos, cariño. Dios todo va a dar. Amén, hermano. Algunos esta noche usted sufre, como igual que esta palabra. Sufres. ¿Cierto? Desde ahora viviré solo para el evangelio. Solo para el evangelio viviendo enfermedad, Dios ya lleva. Toda la necesidad, Dios todo va a cubrir. Ese lugar, Dios todo cubrió, ¿cierto? ¿Qué hice yo? Quejamos mucho. Dios, no hay dinero. Dios, no hay esto.
pero juntos orando, Dios todo ya cubre. Amén, hermanos. Sí. Entonces, Dios permitió aquí, ¿no? También siervo de Dios, Pastor William, también en el centro, Pastor André Huachani. Entonces, a través de aquí, siervo de Dios, Dios va a trabajar de gran manera, ¿sí? Tal vez escuchando cómo Dios está trabajando aquí en Santa Cruz, me da también envidia. Ay, La Paz también tiene que trabajar. ¿Sí? Aquí, uy, grandes. La Paz, más de 1 año y medio, no hemos visto su rostro, hermanos. ¿Quiénes, hermanos? ¿Sí? Solo Zoom, Facebook. ¿Sí? Entonces, no conocemos. Alguien viene, pastor, ¿o quién es usted? ¿Quién es usted? No conocemos muchos. ¿Sí? Entonces, aquí Santa Cruz, Dios bendecido en gran manera. Entonces, ahí con siervo de Dios te acompañando. Luego, ofrenda mucho, hermanos. Diezma. Usted ofrenda, Dios va a cubrir doble y triple y todo, hermanos. Alguien dice, ¿por qué dice en el púlpito dinero, plata? Hermanos, usted quiere vivir felizmente. Primeramente, decidir. Dios me va a dar. Dios me va a cubrir todas las necesidades. Primero serviré el evangelio. Amén, hermanos. Dios va a bendecir toda su familia, toda su vida. Sí, orando terminamos, hermano. Dios Padre, esa noche muchas gracias. Tanto tiempo no podía encontrar, pero hoy día están muy felices, contentos. Como Dios nos da esa alegría que no podemos aguantar. También todos los hermanos, Dios está cuidándonos. Luego, bendeciéndonos. Especialmente Iglesia Santa Cruz Centro, Palma Verde. Mirando Dios todas las cosas dadas. No falta nada, es solo nosotros, nuestro corazón. Confiando en Dios. Eso Dios va a dar. Luego, Dios sí o sí va a solucionar. Entonces, Dios, según este corazón, todo va a abrir, bendecir. Esa noche agradecemos y oramos en el nombre de Señor Cristo. Amén. Sí, muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermanos, también por participar del culto. Los hermanos que están participando por Zoom, por Facebook. Era culto unido casi nacional, porque los hermanos de La Paz, de Cochabamba, Montero, Santa Cruz, están participando, ¿no? Bueno, hermanos, les tengo los anuncios. Primero, mañana tenemos el almuerzo pastoral. Estamos invitando a los pastores, líderes cristianos de todas las denominaciones al almuerzo con el pastor Andrés Lim, ¿no? Que va a ser aquí en la iglesia de Palma Verde. Desde las 10 de la mañana nosotros estaremos aquí recibiendo a los pastores, también a los que han participado al Congreso de Líderes Cristianos con el pastor Pablo Shin, el estudio bíblico de Gálatas, se les va a entregar su certificado. Entonces, por favor, pueden invitar. Luego, el día 26, mañana, ¿no? En la iglesia Shaddai, en la iglesia Shaddai Cortés, hay seminario bíblico y el expositor, el pastor William Escobar y pastor Daniel Toro, ¿no? Así, dos expositores. Entonces, vamos a compartir el evangelio. Luego, el día 26 y 27 de julio, hay seminario bíblico y CLF en Villamontes. Los hermanos que tienen familia, ¿no? En Villamontes también pueden invitar y pueden coordinar, hacer la lista. Si algún hermano va a viajar, hacer la lista en la oficina, ¿no? Y también pasarle la información al diácono Julián. El diácono Julián viaja el viernes, sí. Ellos van a ir, volantear, visitar a los pastores de alrededores de Villamonte para participar de este CLF y seminario bíblico. Y bueno, también el día 30 y 31 de julio, el día martes, ayer, ¿no? Ayer hemos visto la ceremonia de bicentenario. El pastor Oxopar compartió la palabra para todo el Perú.
El coro Gracias cantó alabanzas, cantó canciones, himnos para festejar, para celebrar, ¿no? Y bueno, nosotros también hemos recibido los archivos y estamos organizando un evento también por el Bicentenario de Perú y tenemos una coordinación con el Consulado peruano. Entonces va a ser el día 30 y 31 de julio. Aquí, desde las 10 de la mañana, 9 de la mañana, estaremos haciendo la actividad. También habrá obra social. Viene una fundación, Cantutani, ellos trabajan, no son especialistas en la vista, y van a hacer medida de vista gratis, y las personas mayores de 55 años, si tiene problema de la vista, la fundación le regala anteojos, ¿no? Y los niños de 6 hasta 12 años, también si está mal de la vista, le regala anteojos. Entonces, para eso ustedes tienen que inscribirse, ¿sí? Todo es gratis. Pero si por si acaso ustedes no tienen la edad donde le van a regalar y quieren los anteojos, le dan un descuento del 50%. O también usted puede buscar, ¿no?, alguna mejor opción. Entonces, estos 2 días nosotros tendremos esta actividad social. También aquí se hará como una kermés de comida peruana. Los hermanos pueden venir, ¿no?, pueden apoyar. También nosotros queremos hacer así como una venta benéfica para recaudar fondos para Ayguayé, ¿no? Entonces, la participación es libre, es gratis, pero los hermanos que quieren también participar, apoyar, vamos a hacer una reunión de encargados para hacer, ¿no?, un evento con bastante, ¿no?, ayuda y orden, ¿no? Bueno, hermanos, estos anuncios también seguimos invitando a los hermanos que tienen llamamiento para el seminario, registrarse en la oficina, hay que llenar la hoja de solicitud, el testimonio de salvación, testimonio de llamamiento y también una recomendación, ¿no?, de su guía o su pastor. También tenemos otro anuncio. Tengo entendido, ¿no?, que las 2 iglesias de Santa Cruz, por la visita del pastor, organizaron una ofrenda especial para la atención al pastor. Entonces, por medio de las zonas están haciendo eso. Por favor, tiene que reunirse, ¿no?, con su guía y apoyar esta ofrenda. Nosotros también queremos, así como hemos recibido al pastor, también queremos darle una ofrenda de agradecimiento. Y también, ¿no?, a todos los hermanos que están participando de este culto, por agradecimiento atrás está el alfolí. Ustedes pueden usar el sobre de agradecimiento. En el alfolí que está aquí a la mano izquierda hay sobres blancos. Entonces ahí puede poner, ¿no?, su agradecimiento y bueno, los hermanos puedan delante del Señor, ¿no?, servir. También otro anuncio más, los hermanos casados han organizado una noche deportiva con el pastor Andrés, ¿no? Entonces han separado ya un lugar para hacer deporte. Entonces con el hermano Julio, algunos hermanos que están encargados de deporte pueden organizar, ya pueden ir, ¿no?, al lugar del deporte. Terminamos el día viernes, pueden, ¿no?, participar normalmente a sus zonas. Terminamos, hermanos.